Hola amigos, bienvenidos a mi espacio, soy David Parcerisa. Hoy trataremos un tema clave, vital para entender qué sucedió en el pasado, cuando dos facciones de entidades que conocemos como dioses, dos facciones de razas alienígenas se enfrentaron entre sí, precisamente por tener una visión diferente hacia el ser humano. Como sabéis, en los textos del libro de Enoch y en la propia Biblia ya se nos explica que una deidad mayor, Yahvé, que era el Enlil sumerio, sometía a la humanidad entera, la explotaba. Pero el dios Enki se interpuso para salvar a sus criaturas, ya que éste las había creado genéticamente. Se sentía de alguna forma responsable, como un padre con sus hijos. En una parte de los textos hebreos se nos dice que estos ángeles rebeldes, que intentaron dar conocimiento al hombre, fueron castigados por Yahvé Enlil. Y estos ángeles caídos, luego demonizados, sí, les sometieron a una campaña de desprestigio a través de religiones para que el humano no escuchara a algún posible grupúsculo que hubiese quedado, después de esa gran batalla celeste que se describe, en la que murieron muchos y otros, dice, fueron confinados en las entrañas de la tierra hasta el día del juicio final. Ahora bien, ¿y si a la luz del siglo XXI podemos interpretar estas prisiones subterráneas como bases? Sí, bases tecnológicas, en las que los del bando de Enki pudieron refugiarse, quizás durante miles de años, para no ser captados por estos controladores, los de Enlil, por esta facción que quería exterminarlos a todos. Porque estos ostentaban el conocimiento y el conocimiento era un peligro, porque podía hacer al hombre, al ser humano, libre. Estos rebeldes, por supuesto, podían ayudar a la humanidad a despertar de esta cárcel planetaria. Si esto ha sucedido, es decir, si existen esas bases subterráneas de estas facciones rebeldes, sin duda una de estas bases está en Rumanía, en los montes Buzegi. Concretamente, en el año 2002, un satélite del Pentágono habría descubierto un complejo debajo de la cavidad de la roca. Y conjuntamente con el gobierno rumanés se organizó una expedición para ver qué demonios se ocultaba ahí debajo. Y parece ser que descubrieron efectivamente una antiquísima base Anunnaki, muy probablemente de la facción de Enki. Luego veréis por qué de Enki. Por supuesto, como siempre sucede, el gobierno de Estados Unidos se apoderó de todo vestigio de lo que ahí se ocultaba, lo desmanteló todo. Como digo, todo arrancaría en el año 2002, cuando un satélite geodésico del Pentágono hace un escaneo sobre esa montaña y descubre un túnel que desciende en línea recta hacia una especie de estructura en forma de semicírculo. Lo curioso es que esa especie de domo en el centro de la montaña estaba bajo la vertical de dos balizas de roca en su cima. Una es la llamada Esfinge Buzegi. Como veis en la imagen parece un rostro. Y en el otro extremo vemos dos rocas conocidas como Babelé. Efectivamente, justo debajo de estas dos balizas, en línea recta, se encontraba primero un muro que tapiaba el túnel y al final del mismo esa extraña cúpula. Pero entrar ahí no era nada fácil. Como siempre ocurre, la élite, la cábala negra, o también llamados los Illuminati, van a aplicar los recursos que sean necesarios para obtener sus fines. Y uno de los máximos interesados en llegar hasta el fondo de esta montaña fue un alto representante del Club Bilderberg. Para quien quiera saber más, para más reseñas, que busque en la red. Es muy interesante. Pero no voy a tocar este tema, y mucho menos hoy. Solo os digo todo esto para que os deis cuenta que aquí en este caso se dispuso de toda la tecnología necesaria, la más avanzada para hacerse con todos los secretos que guardaba esta base Anunnaki. El tema es muy extenso, pero lo voy a resumir lo mejor que pueda. Emplearon una perforadora muy sofisticada. Para más señas, perforaba la roca a gran velocidad a través de un campo magnético rotativo y el empleo de plasma. Es decir, la perforadora era de categoría militar, estadounidense, claro. Pero no todo fue tan fácil. Sí que lograron perforar, pero durante el proceso hubo víctimas. No se esperaron una sorpresa, y es que llegaron a perforar el muro de la cima, recorrieron el túnel y llegaron hasta una enorme puerta rocosa, creyendo que podrían cruzarla.
y 3 hombres murieron al acto. Se les paró el corazón. Paro cardíaco. Se trataba de un muro de contención electromagnético, que al tocarlo quedaron fritos. Es más, luego intentaron tocar ese campo energético con herramientas, con palos de madera o metálicos, y estos objetos quedaban desintegrados, reducidos a polvo. Finalmente destruyeron un mecanismo triangular que había en el centro de esa roca y la barrera energética se desactivó. Pudieron pasar y accedieron a la gran galería, esa enorme cúpula cuyas paredes les llamó muchísimo la atención. Eran de un color verdoso azulado, parecido al aceite. Un material que parece que era indestructible. Intentaron rasgarlo, pincharlo, pero nada. Era de aspecto orgánico, como si hubiese algo metafísico que intercediese, que hiciese de puente entre lo orgánico y lo inorgánico. Porque es que incluso intentaron quemar esa especie de sustancia aceitosa y las llamas se apagaban misteriosamente. Nadie pudo determinar exactamente de qué estaban hechas esas paredes indestructibles, inmutables. Todo ello acompañado por una extraña vibración que se activó en el momento que entraron. Todo se iluminó con una especie de luz azulada, como si un campo magnético envolviera toda la montaña. Encontraron una especie de escudo magnético del que emergió en mitad de la sala un holograma que mostraba la Tierra, planeta Tierra, y ahí se podía ver cómo una línea delimitaba Europa y finalmente se detenía marcando los montes Bucegui y la galería interna. Finalmente lograron acceder a una sala de unos 30 metros de alto por 100 de ancho. Lo más desconcertante es cuando encontraron una serie de mesas aparentemente de piedra que estaban adosadas a las paredes. Unas mesas de más de 2 metros de altura, como si los seres que operaban ahí fuesen gigantes. En la parte superior de esas mesas había un lenguaje inscrito parecido al sumerio, cuneiforme. Y más curioso aún es que había como unos paneles de forma cuadrada y además eran de aspecto cristalino, de cristal. Los expedicionarios empezaron a toquetear esa especie de paneles cuadrados, empezaron a golpear con suavidad sobre esos objetos y de repente de la mesa emergieron figuras holográficas. Unas mostraban el cuerpo humano, en otras aparecían animales, especies desconocidas de plantas, no conocidas en la Tierra. Aparecían varios gráficos y esquemas de biología. Luego intentaron hacer un nuevo intento. Golpearon al mismo tiempo 2 paneles a la vez y lo que sucedió fue que apareció un holograma que mostraba 2 cadenas de ADN distintas, como si hubiesen sido fusionadas 2 razas diferentes y se buscara el resultado, la compatibilidad. De repente apareció un ser parecido a nosotros, al humano, que parece que era el resultante de esas combinaciones genéticas. Sin duda esos hombres estaban asistiendo al descubrimiento más importante de la historia, a una posible base alienígena Anunnaki que mostraba todos los secretos de la creación artificial del hombre. Quizás, más allá de todo eso, ahí abajo había incluso el secreto de la inmortalidad, pues precisamente encontraron una ánfora dentro de la cual se ocultaba un fino polvo blanco que al ser analizado determinaron que era la destilación más pura encontrada de oro monoatómico. Hemos hablado muchas veces del tema del oro monoatómico, el supuesto manjar divino que consumían los dioses antiguos y que les confería la inmortalidad, seres capaces de vivir en cuerpos rejuvenecidos durante miles de años. Pero hay más, mucho más. Encontraron 3 túneles secretos. Uno parece que conducía a Egipto, el segundo a la meseta del Tíbet y el último conducía al centro de la Tierra. Precisamente los textos sumerios nos hablan de este lugar, el Apsu. Y que por cierto, Enki, el dios Enki, era el señor del Apsu. Era, digamos, el que gobernaba el mundo interior. Como veis, hay una clara conexión con Enki en el supuesto descubrimiento de esta base Anunnaki. Por todo ese conocimiento genético, todos esos gráficos de biología y de ADN,
y por esta especie de túneles que conectaban precisamente en las zonas de la Tierra donde estaban, habían estado gobernadas en el pasado por Enki, una de ellas por supuesto Egipto. Estamos ante una base en Rumanía que conectaba con estas tres regiones clave. ¿Era esa la ruta de aquellos dioses antiguos? Bueno, las implicaciones de todo esto son brutales y absolutamente imposibles que se den a conocer oficialmente. Parece ser que en Rumanía hubo varios programas de televisión informativos que intentaron dar a conocer este descubrimiento, pero se recibieron amenazas de que se silenciara. Vamos a ampliar más información sobre este caso en el supuesto de que os interese el tema. A mí particularmente pues llevo mucho tiempo intentando rasgar un poco más allá, y lo que sí me he dado cuenta es que incluso el cine nos lo ha puesto delante de los morros, delante de las narices, con una película muy conocida, Prometheus, película dirigida por Ridley Scott, interpretada por Michael Fassbender. Seguro que os suena Prometheus. En esa película hay una escena en donde descubren una sala con unos paneles que pertenecen a una antigua civilización extraterrestre. Y aparecen una serie de objetos holográficos que proyectan hologramas del universo, de las estrellas, con mucha información cósmica. Una especie de biblioteca. Me parece muy curioso que casi parece que Ridley Scott, el cual ha dicho ya en muchas ocasiones en entrevistas que está muy metido con el tema de los extraterrestres en el pasado, me parece muy curioso y muy casual que después de haberse conocido, de haberse filtrado esta información de los montes Bucegui y este descubrimiento, rodara Prometheus, con esa escena mítica que nos recuerda a estos hechos. Ahí lo dejo. Vamos a ver en el futuro si podemos saber un poco más de este tema. Nos vemos en próximos trabajos. Un abrazo.